Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo, esta es la Escuela del Mitote y hoy presentamos Manipulación en las redes sociales de la Cuarta Transformación. Primero fue el abogado de la quina llamado Mota. Luego fue el conductor de televisión improvisado en Político en Perú de nombre Belmont y ahora es un periodista empírico en Querétaro de nombre Adame. Bajo el anzuelo de la Cuarta Transformación, repiten el mismo patrón de manipulación que los medios y las agencias de noticias han impuesto a la sociedad durante décadas, ahora justificados supuestamente en beneficio de México. El típico manipulador primero pide algo pequeño y con el tiempo pide más, hasta tener a un grupo de seguidores literalmente a su servicio. Bajo un falso sentido de la urgencia, los seguidores caen en la trampa de la manipulación y eliminan todo rasgo de autocrítica. El primer signo era la fecha en la que comenzaron a apoyar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Parece que todos estos personajes lo reconocieron hace muy poco. ¡Qué casualidad! Y entre otras cosas, se han delatado atacando al equipo que colabora con AMLO desde hace más de una década. Uno atacó a Ebrard, hasta lo llamó pederasta, para luego irse contra el equipo de comunicación social. Otro atacó al mismo AMLO, diciendo que rescataría a las televisoras, para luego irse contra el equipo de comunicación social. Y el tercero ataca directamente al equipo de comunicación bajo el pretexto de ir a la mañanera, cosa que ya hizo solo para hacer el ridículo, argumentando que no puede cuestionar al presidente. Entonces, ¿a qué fue? Es una conferencia de prensa. Si tiene peticiones, que vaya a atención ciudadana. El presidente no necesita que lo defienda en una conferencia, necesita que le pregunte. Ninguno de los tres tuvo la autocrítica ante sus errores y ante sus exageraciones. Lo más probable es que nunca la tengan, pues su objetivo primario es personal, esto es, hacerse de un gran número de seguidores y establecer una masa crítica manipulada a su servicio. No es suficiente con difundir la información. Pretenden que se les reconozca por los logros de alguien más. Son soberbios y se sienten indispensables. Su manipulación, aunque encubierta, es clara cuando la observamos en perspectiva. ¿Por qué van contra el equipo de comunicación social? ¿Porque no les permite continuar con sus objetivos de establecer una narrativa para el presidente? Y claro que no se les debe de permitir. El presidente no necesita que alguien controle sus discursos. Si alguien quiere una carrera política, que la haga, pero no a costa de la Cuarta Transformación. La transformación de México se hace con trabajo. Muchos han criticado al equipo de comunicación, y es válido, pero lo que no es correcto es manipular a la gente para que ataque al equipo del presidente bajo pretexto de apoyarlo. Eso es una contradicción. Seguir a AMLO, incluso decir que se le apoya sin condiciones, no es garantía de nada. Es un eslogan, se los digo directo, es un engaño, no vale nada. Apoyar es aprender del presidente y dar el ejemplo. Y estos personajes dan ejemplo de todo lo contrario de lo que muestra el presidente. Inclusive, hay personas que pueden decir que no están con AMLO y aún así pueden aportar mucho, pues están en sintonía con el respeto y la consolidación de los derechos de todas las personas. La manipulación, por otro lado, de donde venga, es inaceptable. Es precisamente lo que nos queremos quitar de encima en la nueva era de los medios de comunicación. Yo fui muy activo en las etapas previas y tempranas de la Cuarta Transformación, desmintiendo afirmaciones falsas y combatiendo la manipulación de los bots y de los trolls pagados por el antiguo régimen, hasta destrozarlos, con argumentos, no con spam ni con eslogans. Todo esto de forma libre, porque se me dio la gana. No lo hice solo, lo hicimos muchos amigos increíbles a los que les tengo un gran respeto y cariño, y con quienes no tengo ninguna coordinación ni jerarquía. También descubrí personas falsas, muchas, y he sido uno de los participantes del chat más atacados por bots, trolls e infiltrados. Para mí, la manipulación debe investigarse y denunciarse, siempre, y en caso de ser un plan, revelarlo y desmantelarlo. La sociedad merece respeto y verdad, siempre. No somos títeres ni carne de cañón de nadie. Que quede claro, los mexicanos conscientes no estamos en renta.
La manipulación es la búsqueda del control del comportamiento de una persona o de un grupo para beneficio personal. Es en general muy negativa, pues busca el engaño para eliminar tanto las capacidades críticas y autocríticas de la persona como su capacidad para juzgar y rehusar informaciones falsas, tergiversadas o exageradas, e incluso actividades que se les exigen bajo pretexto de exclusividad, urgencia, conveniencia o catástrofe. La manipulación tiene un antídoto, la asertividad. En general, los manipuladores no pueden contra las personas asertivas y tarde o temprano muestran su verdadero rostro. Pero en ocasiones, los manipuladores se dedican a actividades loables y utilizan dosis pequeñas de manipulación para así poco a poco poder romper las barreras críticas de las personas. La asertividad es una forma de comunicación que consiste en defender tus derechos, expresar tus opiniones y realizar sugerencias de forma honesta, sin caer en la agresividad ni en la pasividad, respetando a los demás, pero sobre todo respetando tus propias necesidades. Hay una forma sencilla de recordar qué es la asertividad. Nadie tiene derecho a decirle a nadie más lo que debe de hacer, ni pedirle nada que no pueda rechazar bajo ningún pretexto. Se debe dar una opinión, se debe sugerir lo que se cree que se debe de hacer, y se deben respetar las decisiones de los demás, siempre. El comportamiento asertivo busca más que nada que se respete tu punto de vista, mientras respetas el punto de vista de los demás. Con él puedes exponer a los demás tus deseos y necesidades, demostrando dignidad, autoconfianza y respeto. Los manipuladores hacen de hecho todo lo contrario. Pretenden que hay solo un punto de vista, el suyo, y sienten que son los únicos que lo entienden. Buscan controlar el comportamiento de los demás y para eso usan diversas técnicas, muchas de ellas opuestas, como decirle a la gente que ellos son los verdaderos patriotas y luego llevarlos a una guerra contra el resto de las personas, para defender sus intereses personales, no de la colectividad. Los manipuladores más fáciles de detectar son los que mienten, pero los que sí son difíciles de detectar son los que te dicen lo que quieres escuchar. Un manipulador encubierto es una persona que puede utilizar dos tipos de tácticas, o más, dependiendo de la situación. Durante su trato normal será una persona amable y hasta aduladora. Te subirá en un pedestal y te mostrará su aprecio, simplemente para, en un momento oportuno, denigrarte, chantajearte y culparte para controlarte. O pueden también hacerse la víctima para generar tu empatía, de la que él carece, y ponerte a su disposición. En ocasiones puede simular empatía, preocupación y hasta altruismo para seguir ganando tu confianza. Si eres asertivo, pondrás un límite a sus tácticas. No permitirás que te engañe, denigre, culpe o chantajee. Y el manipulador, al ver que has puesto un límite, lo tratará de romper, delatándose. Una persona normal, cuando vea que has puesto un límite, lo respetará. Y si lo ha traspasado, te pedirá disculpas. Un manipulador, nunca. O si lo hace, será una muestra de hipocresía que descubrirás durante su nuevo intento de romper esos límites. Es por eso que ser asertivo es la mejor manera de detectar a un manipulador. Los límites se ponen expresándolos. No me gusta que me denigres, no lo hagas por favor. No me gusta que me mientan, no me gusta que me culpes, no me gusta que me chantajees. Esto no es decirle a otra persona qué hacer, sino indicarle los límites que tiene que respetar para poderse comunicar contigo. Sin embargo, muchos en lugar de poner límites, contraatacan. Si alguien en lugar de establecer un límite contraataca, también está siendo manipulador. Ser asertivo es decir tu punto de vista. Y nadie te puede decir que no debes de tener tu propio punto de vista. Nadie. La manipulación de la información y de la conducta de las personas es algo muy común en nuestra sociedad. Y es por esta característica que la podemos llamar, fuera de toda duda, primitiva. A pesar de tener tecnología y ciencia, nuestra sociedad sufre aún de mucha manipulación política, espiritual, económica y mental. Y no nos hemos preocupado lo suficiente por educar a las personas para que aprendan a verificar hechos y sean asertivas, críticas y respetuosas en el sentido correcto de la palabra, respetando los puntos de vista y no en un sentido jerárquico.
Los medios de comunicación en gran parte se dedican a manipular a las personas y hasta han hecho escuela. Es un gran negocio la manipulación, en todos los sentidos. De alguna forma se han dedicado a perpetuar los esquemas de manipulación espiritual, sin informar a la gente sobre la veracidad o falsedad de las doctrinas religiosas. De manipulación política, rentando sus servicios al mejor postor en el poder. De manipulación económica, escondiendo el verdadero funcionamiento del sistema financiero, del significado del dinero y del valor de las cosas. Y de manipulación mental, no ayudando a la mayor educación de la gente, sino explotando sus deseos e inseguridades, para así venderles el último grito de la moda y hacer todo tipo de negocios. Las agencias de noticias han sido en gran parte agencias de manipulación mediática. Existen múltiples ejemplos de la manipulación que han ejercido los medios de comunicación en situaciones de guerra, en confrontaciones ideológicas, en la mezcla de la historia y los mitos religiosos, y en darle voz a científicos pagados en contra de las voces aisladas de los científicos honestos que descubren alguna amenaza real a la seguridad o a la salud de las personas, o denuncian la falsedad de estudios pagados a conveniencia de las grandes empresas. El periodismo real es un ejercicio que desde mi punto de vista está lejos del alcance del periodista universitario, pues no posee las herramientas de medición para ofrecerle al público un índice de veracidad de lo que reporta, por lo que queda en el público mismo la decisión de identificar la verdad, y por lo tanto se tiende a informar lo que la gente quiere escuchar. Un ejercicio real del periodismo requiere de herramientas estadísticas para determinar el grado de veracidad y error de lo que se reporta, entendiendo que la objetividad no existe, solo mejores aproximaciones a ella. Cada nota debe de estar contrastada con su fuente, su contexto y sus antecedentes, estableciendo un grado de probabilidad de su veracidad o de su falsedad. Existen las herramientas matemáticas para lograrlo, pero esto es algo todavía muy lejano para nuestros periodistas. En la práctica, muchos siguen tratando de ganar dinero a través de la manipulación. En nuestra realidad, la información es prácticamente un monopolio. Agencias como Reuters y la Associated Press alimentan con sus cables de noticias a todo el mundo. Los banqueros Rothschild fueron los dueños de Reuters hasta que la vendieron a la familia Thomson en el 2008, que posee el 53% de sus acciones. La Associated Press reporta ser controlada por un consejo de directores asociados a empresas comerciales de comunicación, muchos de ellos pertenecientes a las 6 cadenas de información de los Estados Unidos, controladas por los oligarcas de General Electric, dueños de NBC, Westinghouse, dueños de CBS, Viacom, dueños de Paramount, Disney, dueños de ABC, Time Warner, dueños de CNN, y Fox, dueños de Fox News. Univision, por mucho tiempo repetidora de contenidos de la moribunda Televisa, ha entrado en crisis y busca atraer la atención de algunos de los conglomerados mencionados como CBS, Fox o Disney. Todas estas empresas cotizan en bolsa y así han hecho que aún más oligarcas puedan compartir el control de las noticias. No hay nada que deba de ser mostrado al público que no pase antes por sus manos y que decidan lo que se puede saber, lo que se debe de ocultar y la forma en la que se debe de manipular al público para mantener sus privilegios. La crisis ha pegado fuerte en los medios tradicionales. Univision tiene $7.5 mil millones en deudas y sus posibles compradores también tienen grandes deudas. Disney trata de absorber las deudas de 21st Century Fox. AT&T busca reducir las deudas de Time Warner. CBS está tratando de comprar Viacom. De hecho, se maneja que Univision podría ser comprada por Televisa, pero esta pasa por su propia crisis en México y desearía que fuera un conglomerado mayor quien la absorbiera. Las redes sociales no son la excepción en el mundo del monopolio y la manipulación de la información. Aquí hay 3 gigantes: Google, Facebook y Twitter, que monopolizan la gran mayoría de la comunicación social digital a nivel mundial. El uso de bots para impulsar o censurar opiniones es muy común, y los algoritmos para impulsar contenidos y censurar las actividades automáticas son calibrados frecuentemente.
Estas reglas son explotadas de diversas formas para conseguir los objetivos de la manipulación. Con los últimos cambios en YouTube, hemos visto cómo los contenidos que expresan argumentos contrarios a los que quieren impulsar los medios tradicionales son censurados de forma encubierta, bajo pretexto de la protección a los menores, del uso del lenguaje extremo o de temas que no son de interés de los anunciantes. Es decir, los anunciantes están diciendo, yo pago, yo decido qué se debe de ver y qué no. Cada vez nos acercamos más a que seamos nosotros los que paguemos por la información que queremos, pero todavía no es el caso. Al comienzo de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, e inclusive un poco antes del comienzo de las campañas, fue claro para los monopolios de la información que no sería fácil denostar y mentir sobre un personaje con tanta calidad moral como AMLO. La fuerza de la honestidad fue utilizada por los usuarios para contrarrestar a los bots, y pronto se dieron cuenta que no es una vida fácil mentir o hablar mal del nuevo presidente. Por lo que muchos decidieron disfrazarse. En general, el disfraz es a medias. Algunas personas que incluso dicen apoyar a AMLO cometen el gravísimo error de no dar un buen ejemplo, y también utilizan la manipulación. El ejemplo más claro son las agencias de monitoreo de medios y de mercadotecnia política que han llamado a marchas. Una muy pequeña a favor de los youtubers y otra para provocar a AMLO a caer en el autoritarismo contra el poder judicial, pidiendo que destituyera a los jueces supuestamente corruptos. Estas marchas en realidad buscaban determinar el nivel de influencia y convocatoria que logran tener los agentes infiltrados de estas agencias. Pero repiten los mismos patrones de siempre. Buscan que la gente, en lugar de informarse, consuma lo que quiere oír, y bajo la confianza que va depositando en sus informantes, caiga en la trampa de la manipulación, incluso en contra de los intereses del gobierno que dice apoyar. La Universidad Jesuita de Guadalajara, la ITESO, reportó en un estudio que la red AmLove tenía comportamientos asociados a una red de bots. De hecho, no decían que toda la gente que apoya a AMLO fueran bots, aunque en un principio trataron de acusar a AMLO de tenerlos, sino que hay agencias de monitoreo de medios y de mercadotecnia política usando a los AMLovers mezclados con bots malignos para extender su influencia y en algún momento comercializar sus productos, y en eso tienen razón, ahí andan esas agencias. Esto no debe de ser, pues son estrategias de manipulación. Están investigando qué tanto pueden usar a los mismos AMLovers para tener influencia en el espectro político. Esto debemos detectarlo y rechazarlo. No se debe de permitir la manipulación de nadie. Pero para el colmo de todo esto, aparte de la manipulación para mentir a la sociedad, también existe la manipulación que ejercitan algunos youtubers que se dicen pro AMLO. La mayoría de los youtubers pro AMLO ofrecen entretenimiento informativo en el que contrastan la información ofrecida por los medios tradicionales con aquella que se puede obtener de una investigación, si quieren no muy profunda, pero efectiva, de los acontecimientos, aunque también hay varios casos con ofertas de calidad. Esta forma de entretenimiento es muy exitosa, pues frecuentemente es fácil detectar las mentiras y las estrategias de manipulación de los medios tradicionales. Algo que además es agradable para el público, pues busca inclusive apoyar económica y moralmente para que se acabe con este tipo de manipulación. Ser amarillista, traer con títulos falsos a un contenido o decirle a la gente lo que quiere escuchar son tácticas de manipulación. Si el objetivo no es utilizar a la gente, no es tan grave. Sin embargo, existen personajes que sí utilizan la manipulación mental para obtener un beneficio personal, controlando y utilizando a sus seguidores. Un licenciado, exabogado de la quina, con su carísimo reloj en mano, tiene su canal de YouTube en el que llena de elogios al presidente, pero que ataca a sus colaboradores. El patrón que se puede ver luego de varios programas es que busca un hueso, pero en lugar de mostrar sus cualidades, lo busca golpeteando. Odia a Marcelo Ebrard y enfoca sus baterías en denostarlo. Uno puede tener su opinión sobre uno u otro colaborador de AMLO, pero un verdadero ejercicio de la información debe calificar lo que hace el funcionario, no andarle inventando cosas. Al fin y al cabo, la quina,
Aunque le hayan violado algunos derechos humanos en su proceso, era un corrupto charro millonario que no es ejemplo de nada. El IC, además, tiene relación con gente muy conservadora en Washington, peores que Trump, y eso tampoco es un buen signo. Otro de los más claros ejemplos de manipulación fue el caso del peruano de 3 soles, exalcalde de Lima e informante registrado con la CIA según Wikileaks. Este personaje ni siquiera se atreve a decirle a la gente que no es de izquierda y que trae atrás a un conglomerado de empresarios también muy corruptos. Se colgó de las conferencias del presidente desde Perú y se envolvió en la bandera para llevar el mensaje de AMLO a toda América del Sur. Simplemente para luego de algunas semanas acusarlo de revivir a Televisa y de estar en contra de los youtubers, que según él impulsaron a AMLO hacia el poder, demostrando su ignorancia absoluta de la vida política de México y de la trayectoria de AMLO. Sin duda los youtubers han sido importantes, pero no es para andarlos adulando tanto. Eso es sospechoso. El tipo confunde a AMLO con un manipulador y busca, según él, copiar sus modos para poder revivir su carrera política y mediática. Impulsado por oligarcas que no apoyan a la izquierda verdadera del Perú, es un manipulador narcisista que se dedica a adular a las personas y luego denostarlas para controlarlas. Es un verdadero maestro de la victimización, y muchos han caído en su trampa. Extrañamente, un personaje que llamó a denunciar la manipulación del peruano de 3 soles adoptó las mismas tácticas de este personaje y se volvió el nuevo rey de la manipulación en las redes. Hace ya más de un año, una amiga me mencionó al señor de Querétaro que tenía un muñequito del presidente. Era su seguidora, pero a mí no me llamaba la atención porque era un señor enojón, chantajista y manipulador. De hecho, en ese tiempo ella dejó de seguirlo. Pero un día, el mencionado peruano entró a la mañanera del presidente y vi el programa de este señor de Querétaro. Afuera de la mañanera se había hecho un montaje para impulsar al caballo de Troya peruano, y las agencias de monitoreo de medios habían movilizado a sus infiltrados para recibirlo con porras. Esto no fue lo que reportó el youtuber, sino que en los videos mostrados pude reconocer lo que estaba pasando debido a que ya había hecho mi tarea y tenía identificadas a las agencias de monitoreo. Algunos de estos infiltrados también subieron videos. Confronté a las personas involucradas que conocía y me di a la tarea de investigar más a fondo al sujeto peruano. Traté de impulsar la información sobre la manipulación detrás del peruano, pero pronto surgió un movimiento en su contra. Las famosas bolas rojas de mi amiga Grimaldi, apoyadas en la información difundida por el youtuber RH. Excelente. Me uní a su épica aventura con todas mis armas y eventualmente ganamos. No permitimos la manipulación. Aunque muchos compañeros fueron bloqueados por repetir mensajes y ser reportados como spam por poner demasiadas bolas. En esa guerra pude detectar junto con otros amigos una red grande de infiltrados que buscan todavía hoy controlar la moderación de todos los canales de YouTube pro AMLO. También pudimos ver cómo esos infiltrados no tienen ninguna ética y son capaces de armar montajes vulgares contra los compañeros. Y tuve cierto éxito en comunicarlo a otros youtubers. A mí me atacaron con todo esas redes, pero no tuve ningún daño. Las bolas sirvieron de provocación y desnudaron la red de infiltrados. Cumplieron su cometido. Sin embargo, a pesar de ganar la guerra y desarmar relativamente la red de infiltrados, siguieron las bolas y siguieron bloqueando a los compañeros desde YouTube. Entonces, busqué hablar con el youtuber queretano, pues inocentemente creí que había cosas que no comprendía y que había que explicarle para que ajustara su estrategia, que desde mi punto de vista rayaba en la manipulación. Pues las bolas son de hecho una provocación. Este hombre debía dejar la exageración y el pánico virtual. Todo para él es una catástrofe y eso demerita mucho su labor informativa. Pronto descubrí que el youtuber lo entendía y que era parte de su objetivo utilizar a la gente para sus fines, que confunde con los fines de México. Este tipo está obsesionado con la idea de que solo él y sus seguidores apoyan a AMLO, y esto es sencillamente una estrategia de manipulación. Además, le informé que hay una red de infiltrados que pretenden dividir a los youtubers y que él está entrando en el juego peleando y exagerando. Es sano criticar,
hasta necesario, pero no se justifica la calumnia, y el señor llegó a usarla contra Vicente Serrano e Iber Alejandro, a pesar de saber que ellos no hicieron eso de lo que los acusaba. Pero no lo aceptó, no quiso mejorar su relación con los otros youtubers. Al parecer, ve conveniente la confrontación. Yo hice mi tarea, informé a otros youtubers sobre la red que buscaba confrontarlos unos con otros y fui exitoso. Puedo decir que me llevo bien con todos. Por ejemplo, mi amigo de Torreón, el Charlie Sin Balas, al principio apoyó al peruano, pero poco a poco hablando con él, pudo darse cuenta por sí mismo y se hizo su propio criterio de este personaje. Así es como se hace, no denigrando, ni peleando, ni creando más confrontación. Insisto, debemos de seguir el ejemplo del presidente. Si estamos seguros de lo que estamos haciendo, podemos explicarlo y mostrar respeto a todos. Entonces busqué volver a ver al queretano, pero esta vez al parecer me puso a prueba. Me contó una historia sobre policías torturadores a la que yo respondí diciéndole que eso era un crimen y que al ser testigo y no denunciarlo, él también era un cómplice. El youtuber se molestó y me acusó de algo absurdo, de ser un cobarde por haber usado un seudónimo en mi reporte de 2006 sobre el fraude electoral. Lo que sucedió es que se dio cuenta que yo tenía mucho más peso moral que él, y eso no era positivo, pues yo era un peligro para su control de la gente. Cuando me dijo cobarde, lo dijo con un insulto fuerte, a lo que yo respondí poniendo un límite, que se lo fuera a decir a su mamá. Me volvió a insultar, tomó sus cosas y se fue. Luego entró a la mañanera e hizo el ridículo. El presidente ya ni le comentó nada. Y se le fueron encima los medios. Lejos de aplicarse la misma crítica que usa con los otros youtubers, se justificó, y ahora que le han prohibido la entrada por violar las reglas de la conferencia de prensa, ha tomado a los compañeros como carne de cañón para atacar al equipo de comunicación de la presidencia. Pero así como él argumentó alguna vez con Iber que no es positivo atacar a San Juana Martínez, tampoco es positivo atacar al equipo de comunicación que puso AMLO y que sigue las reglas de AMLO. Y menos con hipocresía, pretendiendo que eso no es atacarlo y que lo apoya, así como dice él, sin condiciones, lo cual es un absurdo, pues a todos los gobernantes se les debe de pedir que cumplan, a todos, hasta a AMLO. Esto de hecho es un eslogan de manipulación, que de hecho vende, pero creo que ya se pueden dar cuenta que AMLO no es ningún tonto, y tampoco se lo compró. La manipulación de este señor es de hecho muy peligrosa, pues tribaliza a la comunidad, es decir, la divide para su propio beneficio. No fomenta la tolerancia y el respeto, no sabe ser asertivo, no permite que la gente se forme su propio criterio, y también es oportunista, pues combina la verdad con la exageración, crea pánico, urgencia, y así pide que se le dé apoyo, sintiéndose exclusivo, es decir, manipula, no da el ejemplo, lo cual es inaceptable y reprobable. Es más, maleduca y deja a la gente aún más dependiente, no más fuerte frente a las estrategias de manipulación. De hecho, lo subestima. Él mismo se sabe como manipulador y te lo dice, aunque argumenta que trata de no hacerlo. Los compañeros ahora son un ejército de zombies que piden que se deje entrar a este personaje a seguir haciendo peticiones al presidente. Es decir, impulsan abiertamente su protagonismo y han dejado de apoyar al presidente de forma real en su cruzada contra la mentira y la manipulación. Apoyan como si fuera un anuncio, no con trabajo real. Creen que atacar al equipo de comunicación social no es atacar a AMLO y se quejan de que no lo deje entrar. Pero eso es porque violó las normas y trajo peticiones en lugar de cuestionamientos. En este momento, de hecho, son casi el mayor grupo que ataca al presidente, a pesar de repetir que están con él. No se confundan, el equipo de comunicación social es del presidente, dirigido por el presidente. Apliquen la misma que aplicó con San Juana. ¿O qué? ¿Eso se puede hacer con los demás, pero no con uno mismo? ¿Ya van entendiendo cómo funciona todo esto? ¿Y para qué lo hace? ¿De verdad el poder vuelve locos a los seres humanos? La soberbia no es un valor de la cuarta transformación. El Señor no es el único que apoya. Es más,
Yo diría que no es ni de los que más apoyan. Hizo mucho por la candidata de su distrito en Querétaro, una buena persona, pero nada más. Ahora en su confusión total raya en el surrealismo. El otro día una compañera dijo, esos del equipo de comunicación social no son águilas reales, no están con México. ¡Wow! Eso ya es demasiado. Esto no es un partido de fútbol. Es falso que tenemos que andar defendiendo al presidente. Si acaso, debemos tener clara la información para poder informar a los demás sobre programas y acciones de gobierno. Pero no hay ni urgencia ni es necesaria la sobreprotección. Son tácticas. Tengan cuidado. Los mexicanos conscientes no estamos en venta para el beneficio de nadie.